como se está conmemorando su defunción, nos dolió mucho, todavía nos duele. Don Ricardo Alegría y la evolución del arte, porque don Ricardo Alegría definitivamente tuvo mucho que ver con que en Puerto Rico se hayan desarrollado una serie de artistas exquisitos y maravillosos, de los que se va a hablar de aquí en adelante. Me falta. Yo tengo una anécdota particular de maravilloso. Pues entonces vamos a presentar ahora nuestros ponentes de la tarde, que son la profesora Lecelabida Rodríguez, tiene un bachillerato en artes plásticas, en escultura de la Escuela de Artes Plásticas, del Instituto de Escultura, y una concentración en educación del arte de la Escuela de Artes Plásticas del Instituto de Cultura puertorriqueña del 70 al 75. Su concentración es en diseño técnico artesanal de cerámica de la Escuela de Diseño Artesanal de México, ELEDA. Tiene una maestría en artes de estudios puertorriqueños, el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, y es una doctoranda, o sea, está terminando el doctorado en Historia de Puerto Rico y el Caribe del Centro de Estudios Avanzados. Tiene la publicación El artesano ceramista y el rescate de la alfarería de temas indígenas en Puerto Rico de 2015, y en su trayectoria profesional ha incursionado como profesora de artista plástica con más de 38 años de experiencia y ha realizado diversos talleres y disertaciones. Como profesora se ha desempeñado por más de 38 años en el quehacer de las artes plásticas como visuales y ha realizado diversos talleres como disertaciones en las artes, entre ellas la pintura, la escultura, la fotografía, la artesanía, la introducción al diseño, el dibujo arqueológico y la historia de las artes, así como la integración de las artes con las ciencias humanas. En su trayectoria profesional ha tenido la oportunidad de conocer y compartir con diversos especialistas y estudiosos en el campo de las artes plásticas, la arqueología, la historia, la antropología. Al presente, en sus estudios superiores se encuentra en su fase final, haciendo una tesis en relación con el tema de las esculturas en el espacio público de San Juan. El profesor y catedrático Luis Felipe López Pérez hizo su bachillerato en artes plásticas y pintura de la Escuela de Artes Plásticas del Instituto de Cultura puertorriqueña y una concentración en artesanía. Tiene concentración en diseño técnico artesanal en vitrales de la Escuela de Diseño Artesanal de México, de ELEDA. Tiene una maestría en artes con especialidad en estudios puertorriqueños y del Caribe, del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y Caribe de San Juan. Su tesis fue sobre Rafael Ríos Rey, primer muralista de Puerto Rico, y dicha tesis está dentro de la Biblioteca del Congreso. Como profesor de pintura a gran formato, vitrales, mosaicos, dibujo y diseño en la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico. Fue el primer profesor en la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico en lograr el rango de catedrático en el programa de pintura de dicha institución. Ha realizado varias exposiciones, tanto personales como colectivas, y ha participado de diversas ponencias, entre ellas la campechada dedicada a Rafael Ríos Rey en 2017.
Entre sus obras de arte en espacios públicos, la murales del Museo de Telégrafo y Telecomunicaciones de la Parada 20, el vitral de la Cámara de Representantes en el Capitolio de Puerto Rico, los vitrales de la Casa Alcaldía en San Juan, el mural mosaico del Niño Marín en el Centro de Actividades Culturales de Vega Baja, los escudos del Hospital Auxilio Coco y los vitrales del Teatro Charlie en la Catedral de Fajardo, entre otros. El doctor Marco Vélez Rivera hizo su bachillerato en Historia del Arte y su doctorado en Historia de las Américas. Tiene varias publicaciones, la ilustración de los libros para el pueblo en la División de Educación de la Comunidad de 2016. Tiene su ponencia Iconografía del Villancico Navideño en la Universidad de Antioquia. El proyecto ilustrado de la construcción de una iconografía de los puertorriqueños en el Congreso Internacional de Cultura Visual del 2019, en ese mismo año, aproximaciones a la historiografía cultural en Puerto Rico, tendencias, linderos y oportunidades. También en ese mismo año presentó el libro La Noticia Vaga del doctor José Orlando Suero. Hizo su ponencia sobre arte urbano y graffiti y publicidad de Puerto Rico, la estética del graffiti como herramienta publicitaria, en la conferencia El cine y la cultura visual en el tiempo de Piñero, Naciones del Ministerio de Cultura del 2021, en el 22 conferencia virtual Folleto Ilustrado y la modernización de Puerto Rico, en el 23 la ponencia de la construcción de la biblioteca popular en la modernización de Puerto Rico, en el 23 también tiene las tecnologías interactivas como herramienta de accesibilidad para un estudio, para un desarrollo sostenible, y en octubre de 2023 la ponencia Apropiación y Reinterpretación en la era de la inteligencia artificial en el Congreso Internacional de Reciclajes Culturales de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Las ponencias de esta tarde, la doctora Alice Rodríguez García tiene esculturas del espacio público en San Juan, el profesor Felipe Díaz, el taller de arte y la Escuela de Artes Plásticas, y el doctor Marco Vélez tiene la directa. Vamos entonces a pasar a esta mesa. Adelante, compañero. Buenas tardes a todos. Entiendo que tengo un buen timbre, que no debo usar el micrófono. ¿Me escuchan allá atrás? Sí. ¿Correcto? Ok. Pues muchas gracias por la invitación y esta oportunidad. Y a todos ustedes también por acompañarme a esta presentación. Así que estoy muy agradecida a la Asociación de Historiadores de San Juan. Y hacía falta, ¿verdad que sí? Hablar sobre el arte. Empecé a hacer foros que hablamos sobre el arte. Nos hace mucha falta. Todos los temas son importantes, pero eso no hace falta. Resulta que con la pandemia, pues ya me toca buscar un tema. Ya yo tenía un tema, ese tema no se pudo dar por situaciones de la vida. Entonces uno mira para allá y mira para acá. Y cuando fuera una estatua, otra estatua, o una escultura. Cuando tú vienes a ver, pues veas casi todo está aquí rodeado de esculturas y estatuas donde quieras. Y empezaré de escultura. Eso fue que es mi bachillerato en Lenguas de Plástica del Instituto de Cultura Puertorriqueño. Y después, ahora me toca hacer los honores y hacer, pues, expresar en este trabajo. Y como estaba donde quiera, estaba la pandemia, pues, por lo menos empiezo retratando y no tengo que estar pidiendo papeles, creía yo. La ventaja anécdota, porque todavía uno sigue corriendo y todavía encuentro aquí, allá, otra esquina, otra cosa. No están, se ven, pero ellos están escondidas, bien realizadas. Por eso fue que entonces me quedé, dice, en el viejo San Juan. Hoy estoy en el viejo San Juan con ustedes. Y voy a llegar solamente hasta cierta década. Y la otra es, pues
voy a decir entonces, si no, tuve que compartir con mi directora de tesis discutiendo, pues, la iglesia de San Juan. Pues yo quería llegar hasta Santurce, yo quería tratar de Santurce y el condado, ya yo retraté toda Torrey. Pero cuando vienes a ver el material de información responsablemente, eso es otro capítulo. Te digo ahorita. Misterio. Desde San Juan. En el viejo San Juan. ¿Verdad que sí? Ok. Pues, y entonces, dado también el tiempo, pues también me quedé con unos iconos. ¿Qué es lo que vamos a trabajar? No está todo. No está todo lo que está en el viejo San Juan. Porque se van a dar cuenta. Y hay unas cosas históricas y unas anécdotas que son importantes, entiendo yo. Y por eso se los traigo, por mi experiencia. Pues, ese perro está bien cerquita de mí. Es más, está cruzando esa puerta. Y aquí veo una compañera con unas anécdotas del perro desde el 77 que lo conoce. Yo lo conocí, pues aquí. Mis ojos me dijo, hay un perro ahí, tú no lo sabías, yo no lo sabía. Y lo retraté y lo traigo aquí por eso mismo, porque muchas personas no saben que eso está aquí en el San Juan. ¿Es un gatito? No están aquí detrás. Son dos. Dentro de aquí. Aquí detrás de esa puerta. Detrás de las puertas de la valla. Del otro allá. Del otro del edificio, como dice. ¿Viste que el lado está mirando? De Casada. Pues toca ustedes música. No se vayan sin verlo, están ahí a la vuelta de la esquina y es verdad. Ok, seguimos. Pues podemos entender con relación, para entender el arte en el espacio público, estoy usando el espacio público, escultura en el espacio público. Y la escultura principalmente es una de las representaciones de los géneros de las artes plásticas. Porque las artes visuales también hay escultura, pero son también con otro género y otras técnicas y otros materiales. Pero estoy mirando la escultura que está en el espacio público, digamos la clásica. ¿Ok? Pero pensando con relación al espacio público y lo urbano, pues traigo estos puntos de vista. El presente trabajo traza el propósito de entender el arte en el espacio público. El significado de espacio público a través de la historia han sido fundamentados en los imaginarios urbanos del siglo XIX, que eso fue ayer, y principios del siglo XX, que eso fue ayer. Pues ya estamos en el 21, pero eso está a la vuelta de la esquina. ¿Ok? Sustentando el entendimiento del espacio público como contemporáneo. Eso se ha vuelto muy de moda, lo del espacio público contemporáneo, ¿verdad, profesor? Entonces está arte público, arte en el espacio público, y cada uno tiene sus características. Y eso es bueno, pues, lo entendí. Bueno, vamos a trabajar entonces con lo del espacio, arte en el espacio público, frente a la escultura dentro de ese espacio público. Si a este espacio público se le contextualiza en un escenario cultural como es el viejo San Juan, esto nos indica su potencial cultural y la oportunidad de conocer de la diversidad de manifestaciones artísticas en su entorno agradable. A su vez, al visualizar el espacio público en los diversos escenarios urbanos, hoy ya se van a dar cuenta cuántos escenarios urbanos hay, ¿ok? De la isleta de San Juan, teniendo en cuenta sus particularidades y disposiciones entre lo público, lo privado y lo estatal. Esto es chiquito, pero cuando tú vienes a ver, como cuando la gente cree que la isla de Puerto Rico es chiquita, y cuando empiezas
aquí, yo salí para Calle y para Barranquita, y resulta que eso es, que grande está ahí, pero eso no pasa con la iglesia de San Juan también. Y con relación a esos espacios públicos. Si hacemos un recorrido que entramos por la Muñoz Rivera para entrar aquí a la iglesia de San Juan, la iglesia de San Juan es a partir después de los puentes, de los métodos hermanos. Desde allá hasta el módulo es el bicicleta de San Juan. ¿Ok? Por ahí pasamos y vamos viendo, ok, la avenida Muñoz Rivera, que también tiene un espacio público de qué? Panorámico. Se sitúa los siguientes escenarios urbanos, espacio público como es el Escambrón, la Plaza Luis Muñoz Rivera, el distrito capitolino. Estoy aprendiendo la pronunciación. ¿Por qué? ¿Ok? La ciudad amurallada del Viejo San Juan, que es donde estamos. Que ahí vemos, ahí está lo de la arquitectura, las plazas y las fuentes, el paseo de la princesa, el paseo de Covadonga, Antigua Alameda, la avenida Constitución, el Ateneo puertorriqueño, el área del paseo de los muelles, donde está la Bahía de San Juan, y el sector de Puerta de Tierra, entre otros. ¿Y qué dice? Cada uno de estos escenarios urbanos de espacio público tiene diversos géneros escultóricos instalados en diferentes épocas y bajo la custodia de diferentes entidades. Ahora vamos viendo, ¿verdad? Que está lo público, lo privado y lo estatal. Ahora lo vamos viendo. Y cada uno tiene su biopo, su subtema de los subtemas. ¿Ok? Ahora van a ir viendo, se ve como que todo junto, pero no está todo junto. Todo junto, ¿verdad? En el Viejo San Juan se estima debe de haber alrededor de 33 esculturas. Aquí casco. Te estoy diciendo, cogí el San Juan Bautista porque es mi maestro, no lo voy a dejar allá donde el campo, en la entrada y la salida. Pero se supone que es aquí, donde está el castillo de Puerto Rico, eso viene a ser el casco, la ciudad amurallada. Y nada más ahí, no conté el perro, hay son 33, ¿ok? Son 33. Exactamente. Entonces, para este trabajo, pues, ¿cuál serían las esculturas instaladas en el Viejo San Juan en la primera mitad del siglo XX? Estoy un poquito así, emocionada, por eso pero vamos hacia adelante. En el siglo XX. ¿Ok? Estoy hablando que en 1900, 1890 y algo, ¿verdad? Porque ahí empiezan a contar, no se crea que es el mismo, ahí, 10 años antes ya se empieza a contar para el otro ciclo. ¿Ok? ¿Qué había empezado? Pues bien, tenemos a nuestro querido apuntando a Guaynabo, apuntando que la gente hay que apoderarse de la isla. ¿Ok? Es un ícono, por cierto. Está montada, es de las primeras, en 1882, y está ubicada en la Plaza San José, donde también están los restos de esa iglesia. Pero anteriormente esa escultura estaba al frente de la primera plaza, lo que ahora le llamamos la Plaza de Colón. ¿Ok? Ahorita vamos a ver cuándo es que se cambia, y está bajo la custodia del Museo de Arte de San Juan, del municipio. Y por tanto que la secretaria le han tumbado 2 o 3 veces, en 2020 fue la última vez que la tumbaron, que la verdad que el precio está, pero no nos pueden dar los precios. Los he mirado así de lento porque me han dejado mirarlo, porque eso no te lo dan información. Porque una información depende de lo que vas a investigar. Por eso es importante, hay que cuidarla. Y dicen, porque no encontraron ningún papel, posiblemente y probablemente, como aprendimos con un profesor, que esta escultura, estatua está de pie, ¿ok?
estatua, es figurativo. Está hecha de bronce sobre una base de hormigón, la misma base. Conseguí un libro de 1899 de fotografía de Cuba y Puerto Rico, y un capítulo de Cuba y un capítulo de Puerto Rico. Aparece la plaza, muy interesante. Y entonces información y unas fotos chéveres de Puerto Rico y de las casas y de Santurce y del pueblo. Un recorrido de un general, pero muy bueno, mire, es así en digital, lo puedo facilitar de ¿ok? Según la data, es que esta escultura fue realizada por el bronce de unos cañones tomados de los ingleses cuando salieron así en 1797. Mire, aquí frente al morro, frente al escuadrón de plástica, en el morro, ustedes han visto como una columna. Pues el libro aparece desde allá y tiene una verja. Se respetaba mucho porque en ese lugar lo puso un gobernador, porque ahí se le dieron 2 batallas que le ganaron a los ingleses y a los holandeses, que no se pudieron apoderar de la isla. Eso no le pasa por ahí y no, pero ese es el propósito de ese punto. Todo esto es federal, ya todo está mal. Ok, Cristóbal Colón llegó con el 4º centenario de América. Y nos quitan a Ponce de León y lo llevan a esa plaza que ha estado con la misma base, todo, que la fotografía aparece en 1899 con la misma base, y ahí que llega Colón a la plaza. Y el artista es Aquiles Canessa y es genovés, y es un monumento a Colón, que llegó en 1893 con el 4º aniversario del descubrimiento. ¿Ok? Segunda que llega. Entonces, según van llegando los años, pues no sé que están viendo aquí. Este es de 1898. Esa tiene historia. Primero llegaron 4 esculturas. Y resulta que esas 4 y las 4 primeras, la hizo el mismo escultor, Antonio Venegas. Estas son las de las estaciones. La otra era comercio, la otra era historia y cosas así. Y estaban en diferentes lugares de San Juan. Y aparece la cosa en el libro de que una de ellas está cerca de la Plaza de Arsenal. Y eso me gusta porque me da una evidencia visual, histórica, de dónde estaba, según lo que yo lo puedo a través de esa fotografía. Ya este trabajo que viene aquí ya es para el 1950 y algo, 57. Era esa fuente y la otra fuente para la fotografía que conseguí después de esa plaza. En 1931 eran 2 fuentes, habían 2 aquí y 2 en la otra plaza. Luego entonces en 1986, por ahí entonces que ponen las 4 acá. Ahí también es una escultura viviente. Este es bien interesante. Es la plaza de Salvador Bravo, pero ahora se llama la plaza de San Francisco, donde está la barandilla, ¿ok? Donde estaba la barandilla. Antes, por muchos años, y esta era la avenida de Salvador, ¿ok? Él fue el segundo historiador formal de Puerto Rico, también era literatura. Ok, ¿saben quién hizo esa escultura? Ok, el nombre está ahí, Julio González Pola. Nació en Puerto Rico, de madre puertorriqueña, de aquí de San Juan, pero padre militar español. Y en momento dado, cuando pasó unas cosas en España, lo de los carlistas, se tuvieron que ir allá en Madrid. Pero su mamá era una familia que se movía para irse en la política y todo esto, y siempre la
sabe. La cosa es que él estaba bien feliz de que pasara en Puerto Rico, pero él nació aquí en Puerto Rico. Y entonces allá estudió lo de telégrafo y otras cosas más, pero él estaba en el arte. Empezó con un taller de 2 escultores. Y con eso es, como que dice, es puertorriqueño. Es puertorriqueño criollo. ¿Ok? Es nuestro. La cosa es que esta información, esta la colocaron en 1918. La información la conseguí a través del periódico El Mundo. En 1975, Cid Delgado hace una excelente reseña histórica de esa escultura, que le puso así notas sobre un escultor olvidado por la historia y te da los detalles quién la mandó a encargar, fue de encargo, pero frente de su bolsillo. ¿Ok? Seguimos. Esto está detrás de esa escultura, esa valla de letrado es de Mario. No, todavía no pueden encontrar en qué año se colocó y quién está a cargo, porque el municipio no está. Pero en el museo era el Ciudad Martorell. El Ciudad Martorell estaba en la mujer de Cali. Ah, pues vamos a averiguar. Vamos para allá. Esta tiene otra historia. Esta es una escultora Bonnie McLean Kramer. Es de un momento de la Victoria. Se instaló en 1927 con un grupo de personas que quisieron hacer una escultura después de la Primera Guerra Mundial para reconocer los puertorriqueños caídos en esa batalla. Y aquí la vemos en la segunda fase, que ya eso fue para el 95, que se le hace otra arreglo. Esta es la noticia que vamos a ver. ¿Qué pasa? Ayúdame, compañero. Eso me pasó ayer. La cosa es, mire lo que costó esa escultura y fue con dinero que todo el mundo se fue recolectando, no fue nada de tanta, fue un grupo de personas que ellos fueron recolectando y que eso fue el costo de ese monto. La escultura vino a Puerto Rico para la instalación de la escultura y se volvió a usar. Ahora cuando lo arreglaron, que hicieron la segunda fase, que salió como en 150,000. Esta es la noticia de 1927 que habla de la escultora, quiénes estaban, cómo se recolectó el dinero y cómo lo hicieron, y hay una fotografía de la escultura. Desde el periódico El Mundo, que ha sido maravilloso, es gratis, los 90 años del periódico El Mundo, ¿verdad? Excelente recurso. Seguimos. Aquí tenemos la escultura de Abraham Lincoln, la escuela Abraham Lincoln, es el Departamento de Educación. La Victoria le pertenece al distrito capitolino, su seguridad. ¿Ok? Juan Ponce León le pertenece al municipio, al Museo de Arte. Y Salvador, pero también al municipio. Este le pertenece al Departamento de Educación. Le tumbaron la cabeza para el 1989, tuvo 2 años sin cabeza, porque vi hasta el chat que escribieron de gente de San Juan y todavía no es seguro, posiblemente, probablemente, según me dijeron, que Jean de Soto hizo la cabeza y hicieron la restauración y se la volvieron a colocar. Pero le pusieron una valla al frente y nadie la ve. La escuela le puso una valla al frente, tú pasas por allí y no la puedes ver. Porque estaba por la Norzagaray. En la misma escuela, en el mismo predio de la escuela, en una esquina. Antes de una vela que tú la podías ver. Esta escultura es de 1939. No he podido conseguir el nombre. Se parece mucho a la escultura que está en la Universidad de Puerto Rico de Boston. Por el estilo que tiene de las columnas, es más larga hacia abajo. Es como un art deco, por lo de las columnas, es como lo del Banco Popular. Toda la fachada que tiene.
¿ok? Ese está en el recinto sur, así que le llaman recinto norte, recinto sur. Entonces vamos en la grieta, la primera escultura ya contemporánea, de 1160 para acá, desde el 39, no se ha puesto otra escultura, fue la de López del Campo, siendo estudiante del taller del Instituto de Escultura, con el profesor Francisco Vázquez Compostela. Es como casarse que vino a Puerto Rico, pues Compostela es que como que se monta la primera escuela de escultura en Puerto Rico, en el taller de escultura del Instituto de Cultura, Puerto Rico. Aquí vemos entonces a nuestro amado y querido maestro, Rafael López del Campo, cuando se graduó en el 74, y esa escultura que tú ves ahí, que la pusieron solo día para la pandemia frente al Capitolio, no alguien la vio, grandísima, bella, preciosa, la niña Borinque, él ganó el primer premio en Roma, y la condición es que esa escultura iba a ir en la parte del frente del Museo de Arte de Puerto Rico, allá en Santurce. Y las luces que tiene y todo es para esa escultura. Y resulta que se hubo la oportunidad que se exhibió 2 años allí en el Capitolio, abajo de las escalinatas, y yo la pude retratar. Y él ganó el primer premio para su trabajo escultórico en Roma. ¿Y a dónde la ponen ahora? Pues la tienen en una casa guardada bajo techo hasta que alguien decida o ponerlo en el museo, porque él dijo que no entraba al Museo de Arte hasta que tuviera la escultura, porque ese fue el compromiso en el 68, miren, 64. Esa obra la tiene custodiada el arquitecto Otto Reyes. Otto Reyes. Después sí, ya me dijo que podía dar la vuelta y instalarla allá adentro, la cosa afuera y la cosa adentro. Ok. Aquí otra situación. Para el 71, el intendente de Ramírez, por todos del banco, levantan esta auto al intendente de Ramírez y ahí está don Ricardo Alegría, como pueden ver, y López del Campo está al final, el más pequeño, luego veo don Ricardo y todo eso. Don Ricardo está dentro del banco. Carrión de 1171 se monta la escultura, porque eso se firmó en el 68. En lo que el artista lo hace, se da el sueño porque es monumental, es gran formato. Y entonces, el día que él la preparó y le puse el rol y todo para que el gobernador de Puerto Rico en ese entonces era quien? Ferrer. De lo de Velares, tenía la bandera del Cristo de Lares en el pecho. A mí me llegó el globo de la bandera, que iba en el carro. Eso fue ayer, ¿ok? Y aquí vemos la escultura del intendente Ramírez. Es un arte contemporáneo, es escultura. ¿Por qué es escultura? Porque es artístico, es escultórico, más que figurativo, está en el campo del contemporáneo. Él juega con la figura, pero juega con las formas artísticamente. Y eso es bien importante. Parece futurista el estilo. ¿Ves? Y aquí tenemos entonces nuestro querido otro ícono. Es que él dijo que quería poner una escultura en cada punto de San Juan. En la entrada, en la salida, porque la primera que ustedes vieron está al lado de Doña Pela, que es de la Cárcel Federal. Este que está aquí está dentro de el Ateneo. Y es Manuel Saburo Vizcarro, donde esa escultura es excelente. Los planos que él trabaja, bien artístico también. Y nuestro querido amado ícono. Ven, yo retratando. Está marcado la obra y el día y el lugar y todo. José Buscalia. Y cogimos 2 o 3 artistas. Aquí te iba, como hay de 30 y pico de escultura, hay como 20 artistas. Este es muy importante porque esta es la Plaza de la Herencia de las Américas. ¿Saben dónde iba eso? ¿Vieron eso fue en el 70. Esa es la maqueta entre la Corte Federal y lo que es el Parque Muñoz Rivera. Ese es un bien grande ahí.
ahí vais con música, hasta Casals estuvo en esa reunión. Eso se van a mover las esculturas y también se van a con color y con luces y todo eso, y para que la gente lo viera y para que pueda entrar también 500 personas. Y el artista lo hizo. Ese es gran formato, es monumental. Son como 5 o 7 esculturas. Mírala. ¿Dónde está? En el paseo de la princesa, adentro, no afuera, adentro, con una fuentecita. Y también está Doña Fela, ¿ok? Antes de ir a ver la fuente. Y aquí tenemos otro de sus trabajos. Todavía no puedo saber de quién es el custodio de ella, porque el que anterior es turismo que lo está haciendo. La pusieron allí en el Paseo de la Princesa, como que no le quedó más remedio, que ellos son, pero no es que sean los dueños, lo están custodiando. ¿Qué pasó? Pues ¿alguna pregunta? Muy bueno. Y como es histórico, pues le vengo a traer los chismes históricos que hay detrás de las obras, que son bien importantes. Vamos a darle la voz al profesor Luis Felipe. Buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Felipe López, artista plástico polifacético. Mi trayectoria como estudiante de arte comienza a temprana edad. Anteriormente, en la década del 70, ingresó a los talleres de la Escuela de Artes Plásticas del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Pero al culminar el bachiller, fui maestro del departamento de pintura por los últimos 42 años, ocupando diversos cargos hasta alcanzar el rango de maestro catedrático. Antes de realizar mi reseña en torno al tema del taller de arte y de artes plásticas de la Iglesia de San Juan, deseo agradecerle a la Asociación de Historiadores de San Juan y su presidenta, la doctora Nancy Capetillo, por invitarme a participar con mi experiencia y aportación vivencial en las artes de algunos hechos transcurridos durante las últimas 5 décadas en San Juan de Puerto Rico. A modo de sintetizar el tema del taller en las artes plásticas en el estado de San Juan, es menester recordar el trasfondo histórico de las artes a la luz de la historia misma, la cual se remonta a la herencia cultural proveniente de la gesta realizada por los artistas de la generación del 50 al 60 y su contribución. Según los datos históricos, dicha generación creó y estableció el primer centro de arte puertorriqueño en San Juan, dedicado a promulgar la identificación del arte en el pueblo. Posteriormente, el Departamento de Instrucción Pública crea División de Educación de la Comunidad. En estos talleres, los artistas de artes plásticas dedicaron su esfuerzo en crear imágenes visuales, tanto en el contexto iconográfico como de identidad nacional. El doctor Ricardo Alegría Gallardo, prestigioso y reconocido maestro, arqueólogo y antropólogo, hombre de bien puertorriqueño, 1921 al 2011, que en paz descanse. En la misma memoria del pueblo, lo recuerda como el Quijote de la puertorriqueñidad y de nuestra identidad nacional. En el 1955, el doctor Ricardo Alegría fundó el Instituto de Cultura Puertorriqueña bajo la ley 89, con el fin de fomentar las diversas manifestaciones de la cultura. Este crea una institución auspiciada por el gobierno en turno, Partido Popular Democrático, para de tal forma establecer una política cultural en el arte. Esta realidad la sostengo ya que el instituto fue el precursor
el fomentar la creación de los talleres de artes plásticas en la iglesia de San Juan para beneficio del país. Para ese entonces, algunos de los maestros originarios de Iberco pasaron a ocuparse de los talleres de ICP, y otros maestros extranjeros fueron contratados e integrados en dichos talleres según su trayectoria en el quehacer artístico. En su origen, en 1957, los talleres del ICP, según los datos, fueron los siguientes: taller de escultura, Francisco Vázquez Compostela, taller de vitraje, Hernando Más, y posteriormente en el Torneo José Brauet, taller de mosaico y taller de pintura, Rafael Villarrey, taller de arte gráfica, Lorenzo Mar, y más adelante José de Alicea, taller de cerámica, Amadeo Benet, y más adelante Luis Leal. Es menester definir el concepto de taller o atelier de arte, el cual proviene de una necesidad empírica del gremio artístico en las artes plásticas. Mediante una o varias disciplinas se establece un proceso planificado y estructurado de aprendizaje que implica a los participantes del grupo y que tienen una identidad o finalidad concreta referente al estudio, experiencia y realización en las artes. En los talleres del ICP, como escuela de artes plásticas, los estudiantes trabajan con estrecho contacto con el artista maestro, actuando a su vez como aprendizajes y ayudantes de ellos. Puedo dar fe de ese comentario. Posteriormente, dichos talleres evolucionan a mediados de la década del 60. El doctor Ricardo Alegría funda en 1965 la Escuela de Artes Plásticas del ICP, ubicada en los anexos, área posterior del antiguo Archivo General de Puerto Rico, antiguos almacenes de la destilería de Ron Bacardí de Puerto Rico, contiguo a la cárcel de la Parada 8 de la Iglesia de San Juan, en donde la escuela taller requiere de maestros o especialistas en arte específico. De igual forma, en un espacio físico, el material y equipo idóneo. Desde ese entonces y al presente, estos talleres han cumplido una visión en el quehacer sociocultural, en la educación del arte y la creación de obras de arte en el país. El primer director de la Escuela de Artes Plásticas del ICP fue el doctor José de Oliver, puertorriqueño, nace en 1901, muere en 1979, que para descanse también. Estuvo como director de la Escuela de Artes Plásticas a partir del 1966 al 1975. Se destacó como pintor, profesor, asesor, químico y estudioso de la ciencia. Según mi recuerdo, fue una persona noble y carismática. En la década del 70, la Escuela de Artes Plásticas del ICP apenas se conocía públicamente. Al preguntar a la administración, la respuesta era consistente: la escuela no cuenta con un mínimo de presupuesto por parte del gobierno. Ante esta realidad, la Escuela de Artes Plásticas apenas podía cumplir con las necesidades básicas de una escuela y mucho menos como una institución universitaria en propiedad, y competir con las diversas universidades, tanto del país como del extranjero. En esos años se crea la Liga de Arte de San Juan, institución privada y con una administración y sostenimiento propio, fundada en 1967 por la señora Lish Cohen, ciudadana norteamericana residente en San Juan. Creó dicha institución similar a la de New York Student League, sin fines de lucro, dirigida a la enseñanza del arte, contando con 2 sesiones de cursos y materias y una matrícula de estudiantes. Según el cambio filosófico, era aportar el quehacer puertorriqueño en proyectos y actividades complementarias
a las artes como son exposiciones, publicaciones y actividades de diversa naturaleza. Mi experiencia vivida en esta arte práctica del ICP comienza para el año 1972 hasta el culminar el grado de bachiller en 1926. Gracias a mis padrinos Héctor López, maestro de la técnica y fue diseñador mobiliario, mi madrina Aida Pandolfi, maestra universitaria, me di por enterado de que la escuela del instituto existía. Al graduarme de la escuela superior visité la escuela de artes plásticas y el ICP solicitó de inmediato un ingreso. Luego de un tiempo recibí la grave noticia y a correo de ser aceptado, el inmediato me suscribí al protocolo de requisitos y examen del taller, el cual consistía de un seminario de 3 días consecuentes de realizar el mínimo de un dibujo de estatuas en yeso, desde esculturas en forma de sólidos geométricos hasta esculturas clásicas y académicas, según predilección personal. Dicho dibujo tenía que tener como requerimiento lo siguiente: uso adecuado del espacio, el encaje de la forma, la composición y proporción del dibujo y uso de la luz y sombra, en adición a la técnica aplicada y la limpieza de la obra física. La experiencia del dibujo práctico de taller marcó para mi destino, lo más grande. Adiós, gracias. Vía correo al día siguiente, vía correo recibo la grata noticia de que fui aceptado de forma permanente al programa de bachiller que ofrecía la escuela. En esos años existía una opinión generalizada de las artes plásticas del ICP en la comunidad sociocultural de San Juan. Entre los comentarios, la carencia de fondos económicos para subsistir por parte del gobierno de Puerto Rico y el reconocimiento institucional en el país como del extranjero, entre otros de menor relevancia. En mi opinión, la Escuela de Artes Plásticas del ICP, al ser comparada con otras universidades o instituciones académicas en las artes, tanto públicas como privadas, estas se distinguían por la calidad de la enseñanza artística, la cual consistía en combinar la teoría y práctica en un taller, aunque no guardara las mismas condiciones que un centro de educación superior, dado el hecho de que la escuela de ICP no contaba con un presupuesto digno. Manteníamos talleres como maestros de alto prestigio y nivel competitivo, según su visión y visión filosófica, tanto en el área de las artes plásticas como en el quehacer humanístico, en beneficio de los estudiantes y el ámbito cultural del país. Entre mis mejores recuerdos, en la década del 70 al 80, deseo mencionar los siguientes miembros del claustro y sus respectivas materias. Maestro Francisco Vázquez Díaz, mejor conocido como el maestro Compostela, destacado y reconocido escultor y dibujante español. Fundó y dirigió el taller de escultura de la Universidad de Puerto Rico y del ICP de Puerto Rico. Impartió clases de talla de madera, talla en piedra y modelado, entre otras. Maestro Francés Boni Pérez, pintor puertorriqueño, impartió clases de dibujo, de perspectiva, dibujo básico, dibujo intermedio y cultura. Maestro Rafael Río Rey, pintor puertorriqueño, amigo y asesor del doctor Salvador Herrera, entre otros ilustres, impartió clases de pintura mural, mosaico y escenografía. Lorenzo Man, maestro de grabado puertorriqueño, impartió clases de grabado, serigrafía y diseño del cartel. José de Alicea, maestro de grabado puertorriqueño, impartió clases de escenografía, linóleo unitario, Utaceta, Aguafuente, entre otras. Dirigió el taller de la creación de papel. Maestro Augusto Marín, pintor puertorriqueño, impartió clases de diseño básico, pintura de acuarela, pintura de óleo y pintura de acrílico. Luis Hernández Cruz, maestro puertorriqueño,
impartió clases de historia de la pintura y teoría de práctica del color. Doctor Arturo Dávila Rodríguez, maestro puertorriqueño, impartió clases de historia de arte universal. Doctora Espinosa Torres, maestra puertorriqueña, impartió clases de literatura puertorriqueña. Doctora Mauri Veray, músico puertorriqueño, impartió clases de apreciación musical. Doctor Eugenio Fernández Méndez, maestro puertorriqueño, impartió clases de historia de Puerto Rico. Maestro Ramón Aboy, fotógrafo puertorriqueño, impartió clases de fotografía básica, técnica y material de la fotografía y fotoserigrafía. Maestra Linda Gregory, maestra puertorriqueña, impartió clases de anatomía artística y pedagogía del arte. Maestro Tomás Batista, escultor puertorriqueño, impartió clases de modelado escultórico, taller de madera y técnica y material de la escultura. Maestro Rafael López Berrío, mejor conocido por Rafael López del Campo, escultor puertorriqueño, impartió clases de escultura básica, escultura de modelado, escultura monumental, escultura en metal, entre otras. Maestro Luis Leal, ceramista cubano-puertorriqueño, impartió clases de cerámica básica y técnica de torno. Maestro Néstor Luis Rosel Brauez, pintor y vitralista cubano puertorriqueño, impartió clases de pintura al retrato, al orden, ideas romanas y su aplicación al orden arquitectónico. Como dato histórico, en 1934, siendo estudiante bajo la dirección del maestro Rosell, participé en el diseño y la realización del vitral de gran formato, ubicada en la localidad de San Juan, representando el patrono de la ciudad capital de San Juan Bautista. Dicha obra fue elogiada y diseñada en la prensa del país. Al presente se encuentra en óptimo estado de conservación. Maestro Rubén Moreira, pintor puertorriqueño, impartió clases de dibujo y pintura. Maestro Andrés Sierra, puertorriqueño, impartió clases de escultura básica, modelado de retrato, técnica y material de escultura. Maestro Luis Medina Grau, escultor puertorriqueño, impartió clases de escultura monumental, diseño de escultura en maqueta arquitectónica y talla de caligrafía en piel y madera. Maestro Irving D. Hoffman. Voy a mencionar a Hoffman, americano, ruso americano, impartió clases de caligrafía monumental, y maestro David Boitina, pintor puertorriqueño, impartió clases de anatomía y diseño. Posteriormente se integraron otros maestros por toda la facultad de la escuela. Son 5 minutos. La década del 80 al 90, después de práctica en ICP, mantuvo un punto de estabilidad en el desempeño de su maestro institucional. El gobierno de Puerto Rico estudió por años la escuela del ICP, realizando auditorías, visitas e investigaciones de carácter público-privado. Pasado el tiempo, el gobierno le permitió estudiantes prácticas de desarrollo directa del transitorio, probablemente por reembolso de los médicos adquiridos. Se otorgaron 10 puestos de permanencia a la facultad cualificada por la agencia reguladora, así como contratos de tiempo parcial a maestros artistas y humanistas para cubrir los diversos programas académicos. Como dato histórico, a partir de 1998 al 2022 se suscitaron varios eventos atmosféricos entre huracanes, tormentas tropicales, pandemias, las cuales afectaron al quehacer cultural de Puerto Rico. Entre estos hubo en el 89 la Hortensia en el 96, George en el 98, Gian en el 2004, Ine en el 2011, María en el 2017,
la pandemia del COVID-19 hicieron en el 22. Estos eventos provocaron cambios radicales en la isla de San Juan, particularmente en las artes plásticas del país. Hubo un colapso total transitorio. Como dice el dicho, a mal tiempo buena cara, la comunidad artística tuvo que reinventarse empleando la tecnología digital, ordenadores, multimedia, periféricos, escáneres, impresoras, cámaras digitales y redes de comunicación del país a nivel global. Por otro lado, crearon alianzas corporativas entre los pares y otros conceptos. A partir de todos los eventos antes señalados, Puerto Rico fue penalizado por los Estados Unidos de mal administrador. Ante esta realidad, al presente, los Estados Unidos le impuso al gobierno de Puerto Rico como penalidad una junta de gobierno fiscal. En la década del nuevo milenio fueron notables los cambios en la educación de las artes plásticas en San Juan, particularmente la Liga de Artes Plásticas. En su reconocimiento institucional, la cual logró convertirse en lo que hoy se conoce como la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico. En este contexto se hacen constar la gesta de ejecutoria realizada por la ex rectora, doctora Marimar Benítez Rivera, destacada historiadora y crítica de arte, curadora, ensayista y reconocida administradora cultural. Fue nombrada rectora por la agencia gubernamental en la década del 93 al 2010, cumpliendo 17 años de servicio al público en dicha institución, dirigiendo, colaborando, compartiendo, defendiendo y salvaguardando el patrimonio cultural de las artes en el Salón. Como dice el refrán popular, como el entendedor en pocas palabras. Según los datos del presente, el Escuela de Artes Plástica y Diseño de Puerto Rico cumplió más de 52 años en la educación de las artes y las humanidades del país. En esos años hubo 12 nombramientos de rectoría. Al presente, la rectora doctora Liliana Maldonado Muñoz, estudiante egresada de la escuela y del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Entre estos puestos de confianza interinos en la Facultad de su Administración, hoy día son significativas las ejecutorias alcanzadas por los sueños que siguieron el crecimiento de la Escuela de Artes Plásticas, siendo esta reconocida como el único centro docente del país en lograr 3 acreditaciones a nivel de enseñanza superior. Enhorabuena para las artes. Para terminar, voy a dirigir a la última página. Para finalizar, un país sin artes es un país ignorante. Vuelvo y repito, un país sin artes es un país ignorante. Posiblemente los acontecimientos históricos de las artes plásticas de la Isla de San Juan surgieron como consecuencia de la herencia cultural puertorriqueña, patrocinada por el gobierno en turno y custodiada por el pueblo en el empeño de mantener una identidad nacional propia como símbolo de resistencia. Si bien es cierto, fueron más de 5 décadas que sirvieron como ejemplo de la búsqueda de una identidad nacional e internacional en el contexto global, llamada globalización mundial. Me suscribo a las palabras del maestro Pinto Hernández Cruz y cito a modo de reflexión: la política está acabando con las instituciones culturales del país y resta mucho por hacer. Habría que buscar la manera de hacer de arte un espectáculo para llegar a la educación del pueblo, o por lo menos captar su atención. Me pregunto al día de hoy, ¿lo hemos logrado? Muchas gracias. Bien, buenas tardes. Para los que no me conocen, pues mi nombre es Marco Pérez y me alegra mucho estar aquí. Agradezco a este
por esta oportunidad. Esta ponencia es producto de los casi 20 años que llevo trabajando este tema, y como casi todo lo que hago, esto es un trabajo en construcción, lo que significa que yo sigo trabajando sobre este tema, y las veces que trato de decirle a la Diverco que hasta aquí surge otra oportunidad de trabajar con la Diverco, así que bueno, no sé cuándo voy a dejar de trabajar con esta institución. Y a la vez agradezco este espacio y compartir mesa con Luis Felipe, con la colega, ¿verdad? Gracias por esta oportunidad, Isaura, que también estudiamos. Hoy me propongo hacer una exploración del paisaje y la ciudad a través de las producciones de la División de Educación de la Comunidad, mejor conocida como Diverco, especialmente en su libro Para el Pueblo, que son la especialidad que yo he trabajado. Este organismo no solo fue un pilar de la promoción de la educación y la cultura durante la modernización de mediados del siglo XX en Puerto Rico, sino que también se desempeñó un rol crucial en la representación y transformación de la percepción pública del entorno urbano y rural de la isla. Hoy quiero explorar cómo estas representaciones, especialmente a través de las ilustraciones y textos de los libros Para el Pueblo, han contribuido a moldear y reflejar la identidad cultural puertorriqueña en tiempos de cambios significativos y a menudo de tensiones entre la tradición y la modernidad. Y lo que yo voy a ir haciendo es hablando y voy a ir pasando algunas imágenes que acompañan lo que estoy leyendo. La Diverco fue establecida en el año 1949 durante la gobernación de Luis Muñoz Marín, quien impulsó una serie de reformas encaminadas a la modernización económica, social, educativa, cultural, etcétera, de Puerto Rico. La creación de la Diverco se enmarcó dentro de estas políticas con el objetivo de alcanzar a la población adulta que las escuelas regulares no podían atender. Este organismo fue concebido como una herramienta para educar a los ciudadanos en áreas que iban desde la salud hasta la educación cívica, hasta la educación política, usando el arte y los medios como principales vehículos de comunicación, y por eso la división es la división, porque es una división del Departamento de Instrucción Pública, ya que cumplía una función educativa por encima de todo. Los materiales producidos por la Diverco, incluyendo filmes, carteles y los mencionados libros para el pueblo, eran ricos en contenido artístico y educativo y se distribuyeron ampliamente por toda la isla. Estos libros no solo buscaban educar, sino también fomentar un sentido de identidad nacional, fortalecido por un profundo arraigo a las tradiciones culturales puertorriqueñas, mientras se navegaba por las aguas a menudo turbulentas de la modernización y la influencia estadounidense. A pesar de que la sede de la Diverco estaba ubicada en el viejo San Juan, en el corazón de la capital, su enfoque principal trascendía los límites de la ciudad para llegar a las áreas más rurales de la isla. La elección de esta ubicación central no era solo una cuestión de logística o accesibilidad, también representaba un puente entre la vida urbana, donde se gestaban las políticas y reformas, y la vida rural, donde muchas de estas políticas tenían un impacto más directo y tangible. Aquí es importante decir que los líderes de las comunidades a los que se les seleccionaba para trabajar con ellos, se traían acá al viejo San Juan para que entonces fueran educados dentro de la división de la comunidad y entonces fueran enviados a trabajar con sus comunidades. La misión de la Diverco era, por tanto, aspirar o una aspiración inclusiva, buscando educar y elevar el nivel de vida del campesinado puertorriqueño, quienes a menudo se encontraban marginados de los avances urbanos y modernizadores. Este esfuerzo no solo reflejaba un compromiso por la educación y la cultura en todos los ámbitos de la sociedad puertorriqueña, sino que también revelaba el reconocimiento de la importancia de integrar al campesino en el proceso de transformación nacional. Este enfoque subraya cómo la Diverco utilizaba su posición para proyectar su alcance mucho más allá de ella, en un intento de tejer un tejido social y cultural que abrazara todos los proyectos que se gestaban en Puerto Rico. Las ilustraciones contenidas en los libros para el pueblo de la División de Educación de la Comunidad constituyen un vehículo poderoso para la difusión de la ideología y los objetivos de la modernización, al tiempo que retienen y valorizan elementos de la cultura tradicional puertorriqueña. Estas obras de arte, creadas por destacados artistas locales, no solo buscaban embellecer los textos educativos, sino también transmitir mensajes complejos sobre el cambio social y cultural de la isla.
Los libros contenían ilustraciones elaboradas, no eran simples imágenes al lado del texto, sino que eran obras que algunas podrían sustituir o subsistir como obras independientes, como fue el caso de aquella obra que está allá, que es parte de una colección que se llama Los Casos de Ignacio Santiago, que es parte de una colección de obras que se realizó en ese momento. Lo otro que es importante decir es que estos libros llegaban a las comunidades y se quedaban con la familia. Las películas se presentaban y se iban, obviamente, y los carteles eran temporeros, pero los libros se quedaban en la comunidad, se quedaban en las familias. Las ilustraciones del paisaje rural suelen idealizar la vida del campo, mostrando escenas de la vida cotidiana que, aunque sencillas, son ricas en simbolismo cultural y tradicional. Elementos como la casa de madera, el jíbaro trabajando la tierra o las reuniones comunitarias no solo muestran la vida campesina, sino que también refuerzan la conexión con un pasado percibido como más auténtico y fundamental para la identidad puertorriqueña. Estas imágenes funcionan como un recordatorio de las raíces y valores tradicionales en un tiempo de rápida transformación económica y urbana. En contraste, las representaciones de espacios urbanos en las ilustraciones de la Diverco reflejan la emergencia de una nueva vida urbana caracterizada por la modernidad y el progreso tecnológico. Eso que ustedes ven ahí es lo que se le llamaba el círculo democrático, que era la manera en que la División de Educación de la Comunidad aspiraba a que la comunidad tomara decisiones, y ellos le llamaban el círculo democrático. Hay un énfasis ahí también con toda la cuestión política que se impulsaba en el momento, pero era la idea de que no hubiera alguien al frente y otras personas al otro lado, sino que estuvieran en círculo fomentando el diálogo y la equidad de los pares, ¿verdad? Escenas de nuevas construcciones, fábricas y la creciente urbanización se utilizan para simbolizar el progreso y las nuevas oportunidades económicas y educativas que surgían en la ciudad. A través de estas imágenes, la Diverco buscaba no solo informar sobre los cambios, sino también preparar y tranquilizar a la población rural sobre las ventajas de la modernización y la urbanización. Las ilustraciones crean un diálogo visual entre el campo y la ciudad, sugiriendo una coexistencia y complementariedad entre la tradición y la modernidad. Este diálogo refleja la visión de la Diverco y del gobierno de Muñoz Marín de un desarrollo que, aunque centrado en la modernización, no debía abandonar su herencia cultural. La integración de estos elementos visuales promovía una visión de desarrollo inclusivo, intentando equilibrar el impacto de la modernidad con la conservación de un patrimonio cultural distintivamente puertorriqueño. Y aquí es importante decir que esta es la gran contradicción de la Diverco en prácticamente todas sus áreas. El pasado que no se quiere abandonar y el futuro que se quiere abrazar. Pero el futuro que se abraza inevitablemente hace que el pasado se vaya olvidando. Y esa es la gran contradicción. El campo que no queremos que se vaya, el jíbaro que no queremos que desaparezca, pero queremos que ese mismo jíbaro adopte las nuevas tendencias y incluso aspire a vivir en una ciudad o en un lugar urbanizado. Es una contradicción de manera de armonizarla, pero imágenes como esta tratan de hacer cierto enlace entre la sociedad, el arrabal, el campo y obviamente la ciudad, y muy importante la industrialización con la fábrica que hacía ropa, toda la imagen que está en la ilustrada. Mientras que la sede de la Diverco se encontraba en el histórico Viejo San Juan, como dijimos al inicio, este emblemático centro urbano es curiosamente casi invisible en las ilustraciones de los libros para el pueblo. Este hecho es notable considerando que el Viejo San Juan no solo es la capital de Puerto Rico, sino también que es un símbolo de nuestra historia, de la modernidad del país. Sin embargo, en las publicaciones de la Diverco, la representación de la ciudad se inclina más hacia imágenes que reflejan el mundo occidental o estadounidense, donde los espacios urbanos son símbolos de progreso y modernidad. Por ejemplo, en este libro de la migración, donde se representa toda la ciudad neoyorquina, pero hay otros libros donde habla de cómo se vive en otras partes del mundo y representaciones de ciudades en Europa. O sea, que cuando se representa ciudad, por lo general, no se representa la ciudad puertorriqueña y en este caso el Viejo San Juan. Por otro lado, el énfasis visual en el campo dentro de los materiales de la Diverco es pronunciado.
esta preferencia por representar el paisaje rural puede interpretarse como un intento de preservar y dar visibilidad a una forma de vida que se veía amenazada por el avance de la urbanización y la industrialización. Al dar prioridad a las imágenes del campo, la Divelco no solo destacaba la importancia de las raíces y tradiciones puertorriqueñas, sino que también promovía una visión idealizada de la vida rural como esencial para la identidad cultural de la isla. En contraste con la escasa presencia de la ciudad en las publicaciones de la Divelco, y esto es importante, el trabajo individual de artistas como Rafael Tufiño y Lorenzo Mar, entre otros, quienes colaboraron y trabajaron dentro de la Divelco, ofrece una perspectiva más matizada. Fuera del ámbito de la Divelco, estos artistas sí exploraron temas urbanos con mayor frecuencia y profundidad en sus obras personales. Por ejemplo, el caso de Rafael Tufiño, que tiene retratos de la vida urbana y de la gente común, y trata de capturar la dinámica social y las energías de las ciudades puertorriqueñas, como vemos en obras como esta, y es algo muy común dentro de las obras de Tufiño. Igualmente, Lorenzo Mar, por su parte, refleja en su obra gráfica escenas de la ciudad, incluyendo específicamente al viejo San Juan. Hago este contraste porque estos son los mismos artistas que están trabajando dentro de la Divelco, de manera que la poca o casi ninguna representación de la ciudad de San Juan dentro de la Divelco no es accidental, sino es intencional para enfatizar el campo como el lugar deseado, como el lugar aspirado. Esta diferencia entre la representación de los materiales educativos de la Divelco y las obras personales de sus artistas ilustra una tensión entre la agenda educativa y de modernización del gobierno y la expresión artística individual. Mientras que la Divelco utilizaba el arte para educar y fomentar una identidad cultural basada en la vida rural, los artistas en su trabajo independiente no se limitaban a estas directrices y exploraban una gama más amplia de temas y contextos, incluyendo la rica textura de la vida urbana. La estrategia visual adoptada por la Divelco, centrada en el campo mientras relega a la ciudad a un plano secundario o incluso externo, tiene implicaciones significativas tanto en el ámbito educativo como en el cultural. Estas decisiones no solo reflejan las prioridades y objetivos del gobierno de Muñoz Marín en términos de educación y modernización, sino que también moldean la percepción pública sobre qué aspectos de la sociedad puertorriqueña son valorados y cuáles son preservados. Al privilegiar las imágenes del campo en sus publicaciones, la Divelco no solo enseñaba sobre cultura y las tradiciones rurales, sino que también reforzaba la idea de que estos elementos eran fundamentales para la identidad nacional, y esa es la clave, que se identifique el campo como central en la identidad. El jíbaro es el puertorriqueño, o dicho de otra manera, el puertorriqueño es el jíbaro, y el corazón de esa identidad está en el campo y no en la ciudad. Al privilegiar, esa visión se entrelaza con la educación formal y al proporcionar un contexto en el cual los ciudadanos, especialmente los jóvenes, podían entender y valorar su herencia en un periodo de rápido cambio socioeconómico. Las ilustraciones funcionaban como herramientas pedagógicas que ayudaban a enraizar a los estudiantes y al público en general en un sentido de continuidad cultural mientras se enfrentaban a la influencia creciente de modelos externos de desarrollo y urbanización. Aunque la modernidad y la urbanización eran inevitables, la forma en que la Divelco abordaba las realidades a través del arte sugería una modernidad que no descartaba lo rural, sino que lo integraba como un componente esencial del progreso nacional. Al hacerlo, se promovía una visión de desarrollo buscando ser más inclusiva y arraigada en las realidades locales, contrastando con visiones de modernización que podrían favorecer una adopción acrítica de modelos urbanos extranjeros, pero sabemos que eso en realidad era más bien una aspiración. Las decisiones artísticas y educativas de la Divelco han tenido un impacto duradero en la manera en que los puertorriqueños veían su propio país, influyendo en la manera en que se percibe la identidad nacional atada al paisaje y a los valores del campo. No tengo tiempo para discutir eso, pero la realidad es que en esa época, igual que como hablaba el tiempo de don Ricardo, se fundamenta mucha de la educación acerca de la identidad y de la cultura puertorriqueña, y la idea que nosotros tenemos hoy sobre lo que es la identidad y la cultura puertorriqueña nace en esos días. Así que con eso voy entonces a la última página. La valoración continua del paisaje rural en la cultura popular y en las políticas públicas puede verse como un legado directo de las prioridades culturales impuestas por la Divelco, demostrando cómo la educación visual y política y cultural
pueden influir en la trayectoria de una sociedad y en sus percepciones. De manera que hemos explorado la representación del paisaje y la ciudad en las publicaciones de la DIDERCO, descubriendo cómo estas imágenes han sido utilizadas no solo como medios educativos, sino también como herramientas de la conformación de la identidad cultural en Puerto Rico durante un periodo de significativa transformación. A través de este análisis hemos visto cómo la DIDERCO ha desempeñado un papel crucial en la preservación de la aspirada herencia cultural puertorriqueña mientras se enfrentaba a desafíos modernizadores. La decisión de la DIDERCO de centrarse en el paisaje rural y marginalizar visualmente la ciudad refleja una estrategia intencionada para enfatizar y conservar la identidad rural puertorriqueña frente a la modernización acelerada. Las obras de artistas como Agustín y Omar dentro y fuera de la DIDERCO muestran un diálogo entre la tradición y la modernidad, proporcionando una vista más compleja de la organización y sus efectos en la sociedad. Las ilustraciones y los textos utilizados por la DIDERCO han tenido un impacto duradero en la manera en que los puertorriqueños perciben y valoran tanto el campo como la ciudad, afectando a la política cultural y las decisiones de desarrollo hasta el día de hoy. Este pequeño análisis subraya la importancia del arte y la educación visual en la configuración de perspectivas, mostrando cómo pueden servir como medios poderosos para guiar la opinión pública y las políticas gubernamentales. El enfoque de la DIDERCO en integrar las artes en la educación pública ha demostrado ser una estrategia efectiva para fomentar una comprensión más profunda de la modernización, buscando respetar al mismo tiempo las tradiciones locales. Así que vale la pena seguir explorando cómo otras iniciativas gubernamentales y culturales han utilizado visualmente el arte para influir y reflejar cambios sociales y de identidad, y esa interacción entre la urbanización y la identidad cultural de Puerto Rico sigue siendo un campo fértil para que sigamos buscando y analizando, especialmente en el desafío de los contextos que tenemos hoy día, y que podamos seguir explorando, como queda claro, ¿verdad? La historia visual de Puerto Rico no solo documenta un pasado, sino que también ofrece lecciones vitales para nuestro futuro colectivo. Muchas gracias. Yo creo que Antonio Papadilla había dicho una vez que iba a hacer... Eso existió, le llamaban la nueva DIDERCO. Fue como un taller creativo, duró unos años, pero eso también desapareció. Sí, fue una aspiración interesante. Lo que pasa es que la DIDERCO tenía unos retos que hoy día aún son más las redes sociales y todo. Hay que integrarla dentro de los medios actuales para que lo que hizo vigente a la DIDERCO en su momento fue que pudo entrar en eso, en los medios existentes. Gracias. Yo creo que todos los ponentes tenemos que decir buenas aplausos. Que mucho hemos aprendido en este día. La verdad es que ha sido un día muy creativo, ha sido un día sumamente productivo. Si se pudiera dar en todas las escuelas. Bueno, la ventaja que agradecemos al Instituto de Cultura, que queda grabado por siempre en su página. Si usted lo quiere volver a ver o acceder, ahí está disponible, ¿verdad? En YouTube, en el canal del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Damos las gracias también al Instituto porque fue una transmisión en vivo para el mundo de Puerto Rico, para el mundo, como me gusta decir a mí. Agradezco profundamente a cada uno de los ponentes que han sido tan generosos con nosotros para compartir sus conocimientos. Le hubiese gustado estar aquí. Y a Ricardo Rivera. Mucha mente como don Ricardo, no hay otro. Lo extrañamos, lo queremos todavía y tratamos de ser como él hubiese querido que nosotros fuéramos. Como decimos hoy. Y hoy ha sido un día de gran de logro, de gran
afecto para lo que tenemos y sentimos como nuestra nación puertorriqueña sigue siendo y será nuestro estandarte. No hay manera de uno poder decir que somos igual a nadie. Somos grandes. Porque somos únicos, tenemos una idiosincrasia única y tenemos una forma de vida distinta a cualquier otro pueblo del mundo. Así que como nación tenemos que sentirnos sumamente orgullosos de todo lo que nos falta todavía por recorrer, pero de todo lo que hemos recorrido. Han sido unos cuantos siglos de historia los que tenemos, frente a otros pueblos que han sido más recientes, cuya historia es más reciente, historia occidentalizada, ha sido más reciente. Invitamos a todos para que sigan aportando y apoyando a la Asociación de Historia del Viejo San Juan, que seguirá haciendo su labor para promover el conocimiento de la historia a través de nuestras actividades. Muy fácil hacerse socio, son $10 al año, y a través de la página de la Asociación de Historia del Viejo San Juan se pueden conseguir la información. Tenemos el correo de Asociación de Historia del Viejo San Juan, las letras, las iniciales de cada una de esas palabras. @gmail.com. Pues con esto damos por terminada la parte académica de este proceso. De aquí en adelante viene la celebración de la vida y la obra de don Ricardo Alegría a través de los estudiantes del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe y de su consejo, que de aquí en adelante toma el control de esta actividad. Muchas gracias a todos los presentes. Gracias a